las enfermedades respiratorias y los síndromes diarreicos son motivo de consulta muy frecuente en el área de la emergencia. Y ustedes como médicos o futuros médicos generales requieren de tener un conocimiento adecuado acerca del manejo de estas infecciones del tracto urinario, cómo deben enfrentarlos, cuál debe ser su estrategia desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento. Y para eso me gustaría que puntualicen algunos conceptos que son de vital importancia para el manejo de esto. Y uno de ellos es eh, el hecho de hablar de la bacteriuria asintomática, por ejemplo, hablar un poco acerca de lo que es la resistencia bacteriana, porque la resistencia bacteriana, aunque ustedes no lo consideren en estos momentos, pero juega un papel fundamental en el manejo de estos pacientes, así como también la incidencia o la alta incidencia de infecciones cada vez con gérmenes más complejos de tratar a consecuencia de este gran problema. Adicionalmente, hablar un poquito, como les había dado los puntos, de lo que era una infección del tracto urinario complicada, no complicada, qué la hacía complicada o no, y por supuesto, cuáles son los tratamientos de los cuadros más frecuentes. La cistitis bacteriana no complicada, la cistitis recurrente, que podríamos aplicar, y por supuesto la pielonefritis, que es otra de las entidades nosológicas que ocurren con cierta frecuencia. ¿Okay? Me gustaría en este momento compartir la pantalla. Denme un minuto, por favor. Voy. Ah, no estoy como enfrente. Voy. Ok, tranquilo. Intente ahora. Ok. Muy bien. Ok. Déjenme ver. Ok, ahora. Ahora ¿Sí sí. están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Se ve el título que dice infecciones del tracto urinario, ¿correcto? Sí. doctor. Sí, correcto. Ok. Muy bien. Una pregunta rápida. ¿Es la orina estéril, sí o no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí. Los escucho. Depende. Yo diría depende, doctor. Ajá, depende de qué. Del sitio donde se tome la muestra de orina. Exacto. Ah, es una respuesta muy inteligente. Ahora, si la tomáramos directamente con una aguja de la vejiga, ¿okay? Es estéril. hiciéramos una punción suprapúbica con todas las técnicas de antisepsia, hiciéramos la punción, nosotros esperaríamos que la orina fuera estéril, ¿correcto? Sí. Sí. Muy bien. Si ese era el anterior concepto que nosotros teníamos, pero resulta que se ha determinado que existe, así como hay una flora bacteriana a nivel del tracto activo, esa flora bacteriana es sumamente importante. ¿Alguien me puede hablar un poco acerca de la importancia que tiene la flora bacteriana intestinal en el proceso de salud o enfermedad del ser humano? ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante. Incluso a nivel inmunológico es muy importante para mantener una respuesta inmune adecuada. Incluso es conocido que Muy bien, gente, ¿qué más el opiniones? sistema gastrointestinal es el segundo cerebro en el sentido de que hay tantas células nerviosas y hay más células, incluso bacterianas, que, o sea, se dice que el 10% de nuestras células son humanas, la mayoría de las otras son bacterias simbióticas en nuestro organismo. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere opinar? Activen los micrófonos, muchachos, y participen, porque este es el momento de participar.
participar. La idea no es que yo les dé una clase y les venga a recitar aquí un tema, sino que compartamos lo que sabemos y lo que no sabemos, pues, para que podamos entonces juntos construir un camino. Cuéntame. Está Bueno, nervioso, está doctor, nervioso. yo creo que ya el término no es flora microbiana, sino es microbiota debido a la importancia y la forma en la que se desempeña, tiene ese rol dentro del intestino. Y parte de esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Ajá. una pregunta. ¿Qué ocurre cuando nosotros damos antibióticos por alguna circunstancia en particular que barre o que decimos que barre la flora bacteriana? ¿Qué ocurre? Mayor riesgo de Nos infección. puede dar, por ejemplo, diarrea, ¿correcto? Sí, claro. O sea, nos puede dar una diarrea, ¿correcto? Por ejemplo. Okay. Sí, ¿Cómo se siente la persona? Se siente terrible, porque indudablemente que tener un proceso, un cuadro no es agradable para nadie. ¿Correcto? Lo perdí, doctor, no lo escucho. ¿Qué pasa? A nivel que te escucha. ¿Aló? Doctor, no se Hola. escucha. ¿No se escucha? Ahora sí. Ya. ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, ahora sí. Pero antes Y ahora no. sí lo escuchamos. Perdimos como 10 segundos aproximadamente. Ok. La cuestión muy importante, a pesar de que los urocultivos que nosotros realizamos normalmente dicen sin crecimiento bacteriano, es bueno acotar que cuando ocurren las diluciones para hacer los cultivos, no necesariamente cuando hay por debajo de un número determinado de unidades formadoras de colonia, los laboratorios lo representan como un urocultivo positivo. Adicionalmente a eso, también se ha demostrado por técnicas especiales que existe ADN de bacterias en la orina. Y es por eso que se ha dicho que existe a nivel de la vejiga, a nivel de, por supuesto, a nivel del intestino, una microbiota que, digamos, mantiene un equilibrio en nuestro organismo y es lo que permite mantener ese estado de salud. Por eso es que cuando nosotros alteramos nuestra flora bacteriana, ya sea intestinal, vaginal, en el caso de las féminas, y vesical, puede haber un desbalance y una alteración de lo que es el ciclo de salud. ¿Ok? Y esto es muy importante porque se ha tratado de demostrar en algunos cuadros urológicos como la hiperactividad vesical, como inclusive el cáncer de vejiga, que puede haber una alteración de esta microbiota y esta microbiota o urobiota alterada sea parte de la génesis de estos tumores. Fíjense la importancia que estas bacterias pueden jugar en el estado de salud de la persona. ¿Ok? Ahora, otra pregunta para ustedes. ¿Los antibióticos son buenos o son malos? Depende. Muy bien, depende de qué. Pues. Bueno, depende de si tienen indicación o no. Si un paciente tiene una infección, indudablemente, en ese caso, las bacterias están en un desequilibrio. Probablemente son las especies que el organismo no está acostumbrado a convivir con y por eso hay que eliminarlas. Y en ese caso, los antibióticos serían Indudablemente que cuando una persona, correcto, cuando una persona tiene una infección, indudablemente que el uso es totalmente justificado. Ahora, No la escucho, doctor, se escucha muy bajito. básico. Es muy importante. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, doctor. Ok. Es muy importante saber que existe
digamos, indicaciones claras acerca de lo que es el uso adecuado de antibióticos. Muchas veces se hace un uso inadecuado de estas herramientas que tenemos para manejar ciertas y determinadas patologías. Por eso como vemos cómo se hace un uso exagerado en días, por ejemplo, se da antibióticos por una cantidad de días que a veces es innecesaria, a veces se da antibióticos por enfermedades Estoy perdiendo, no escucho. porque algo el paciente regresa o vemos, ¿me escucho? Ahora sí. ¿Me escucho? Sí. O sea, vemos cómo existe un uso exagerado y a veces inadecuado de los antibióticos. Entonces, los antibióticos, al igual que, por ejemplo, las armas, no son buenas ni malas, sino dependiendo del uso que se les dé, es que lo podemos catalogar. Una de las cosas que, digamos, con las que tenemos que lidiar es con la resistencia a los antibióticos. Y es muy importante que esto se sepa porque las bacterias se van a buscar defender de lo que uno le administre para tratar de eliminarlo. O sea, eso se llama supervivencia. Y las bacterias van a tratar de supervivir. Y es muy importante que sepamos que existen una serie de mecanismos que pueden implementar las bacterias para tratar de sobrevivir, como los que vemos en la lámina. Puede haber una mutación de los receptores, modificación misma del antibiótico, puede haber impermeabilidad de la bacteria al antibiótico, inclusive puede haber una expulsión mediante encapsulación de las moléculas fuera de la bacteria y este antibiótico no hace. Otra de las cosas que vemos es que también hay a nivel animal, existe un uso inadecuado de los antibióticos, ya que 70% de los antibióticos se encuentran en animales. ¿Y eso qué trae como problema? Que estas bestias van a evacuar, van a orinar y van a expulsar antibióticos que van a contaminar los suelos. ¿Okay? Muchas veces los alimentos que nosotros nos comemos a veces están fertilizados con excremento animal. Estos alimentos pueden ya llevar bacterias que son resistentes a estos antibióticos y nosotros los estamos llevando a nuestro tracto gastrointestinal y de ahí tener una población de bacterias que más adelante puedan infectar la resistencia bacteriana ni siquiera adquirida por nosotros, sino también fuera de nosotros. Entonces vemos cómo las aguas contaminadas con antibióticos, como los alimentos contaminados con heces, con bacterias resistentes a antibióticos, juegan un papel fundamental en la génesis de infecciones de múltiples índoles. ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, se entiende perfecto, doctor. Ok, perfecto. Entonces, vemos que la resistencia a los antibióticos, si vemos la presente lámina, ¿es importante o no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, obviamente es importante. Es súper importante y es hasta alarmante. Correcto. Alarmante. Ese término es real, alarmante. ¿Por qué razón? Porque cada vez nos estamos enfrentando a bacterias, a superbacterias, capaces de resistir a los antibióticos más sofisticados que tenemos. Nos estamos, en algunos casos, quedando sin herramientas para tratar a los pacientes producto de la resistencia bacteriana. Pregúntale a los pacientes que tenemos en terapia. Existen una serie de supergérmenes que hay en el área de terapia intensiva que muchas veces matan a los pacientes porque sencillamente no hay herramientas antibióticos, en este caso, para combatirlos. Y esto no es un problema de Venezuela, esto es un problema a nivel mundial. Y cada vez vemos cómo hay una serie de bacterias que no las mata nadie.
Y entonces, ¿cómo hacemos si seguimos mal utilizando tanto a nivel agropecuario como médico, veterinario, los antibióticos? Entonces, hay que crear una conciencia acerca del uso adecuado de los antibióticos para tratar de combatir este flagelo que en algún momento a algunos de nosotros nos puede alcanzar. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Ok. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? ¿La debemos tratar o no tratar? ¿Qué opinan ustedes? No, no se trata, doctora, a menos que sea una paciente embarazada o que se vaya a hacer algún tipo de instrumentación, bueno, de Procedimiento urológico. procedimiento urinario, en la vía urinaria. Ok. Ok, yo voy a poner este caso. Tengo un paciente, ¿verdad? Que tiene 70 años, es diabético, lo van a operar de una prótesis de cadera, mandan a hacer un examen de orina y el examen de orina sale con bacterias abundantes. ¿Hacemos el cultivo o no hacemos el cultivo? No lo escucho. Yo lo haría, doctor. Yo María, creo que sí, ¿por qué lo doctor. haría? ¿Cuál es la razón por la que lo haría? Porque es una persona con factores de riesgo para infecciones, o sea, es un paciente diabético mayor, además de que va a entrar a una sala quirúrgica. Entonces, yo lo haría. Va a entrar a mesa No lo haría. operatoria y eso aumenta su riesgo que se complica la infección urinaria. O sea, que se genere y que se complique. Ok. ¿Alguien más haría urocultivo? No lo escucho. ¿No? No. Ok. ¿Ah? Para diagnosticar la bacteria ¿Sí o no? sintomática hay que hacer cultivo igual, ¿no? Porque, o sea, tengo entendido que la definición es cuando hay... Claro, o sea, ¿Cómo? ajá, sí, sigue, Ah, muy o bien, sea, que sí, que tengo entendido excelente. que, Termina de vas a decir. que si bien la definición de bacteria sintomática es o sea, el crecimiento de más de 5 a la 10 unidades formadoras de colonias a la 3, perdón. 10 a la 3 unidades formadoras de colonias en un cultivo. Bueno, en caso de que sea una paciente femenina, tiene que ser en 2 muestras y en caso de paciente masculina, en una sola. Bueno, tengo entendido eso. Entonces creo que para poder diagnosticarla se debería hacer el cultivo, ¿no? Perfecto, me parece genial eso. Me parece muy bien. Ahí está en la lámina lo que dicen las guías así como la del ICSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Eso es lo que es la bacteriuria sintomática. Tienes que tener, ¿verdad? La presencia en un cultivo de una o más especies de bacterias, ¿verdad? Sin síntomas. ¿Sí? Sí, doctor, porque, o sea, O sea, porque por eso es que en un bacteriuria uroanálisis asintomática. puede aparecer bacterias, pero puede ser por contaminación también la muestra. Entonces, creo que lo ideal para hacer diagnóstico sería... Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora la pregunta es, si ya tenemos el diagnóstico, fíjate, tiene 70 años, diabético, lo van a operar de la cadera, le van a poner una prótesis. Le hicimos un urocultivo y el paciente tiene una Escherichia coli, tiene 100.000 unidades formadoras de colonia, sensible a todos los antibióticos. ¿Okay? Tratamos antes de operarlo porque tiene riesgo, porque es una persona mayor, porque va a ser sometido a una cirugía,
y eso puede aumentar el riesgo de desarrollar la infección, o probablemente como es una prótesis de cadera, deberíamos tratar de la infección para evitar que esa prótesis se vaya a infectar, porque eso sí es una tragedia, que se infecte una prótesis. ¿Qué haríamos? Bueno, yo no lo trataría. Porque si es sensible a todos los antibióticos, Tú no lo tratarías. ¿para qué voy a ponerle a Ah, darle el riesgo de que haya resistencia? No le veo. Bueno, realmente no sé ¿quién? si hay algún tipo de indicación para tratar o no, pero yo tengo entendido que la bacteria sintomática, la indicación de tratamiento es o que sea una paciente embarazada o que sea una persona que se le va a hacer un procedimiento urológico. Pero de allí a otra cosa, no, o sea, no sé si No hay debería tener indicación. otra indicación. No sé si, Ok. Y por ejemplo, bueno, ya que en una prótesis de cadera ustedes no le ponen tratamiento, si le vamos a hacer un recambio valvular cardíaco, Ah, o le vamos a colocar una derivación ventrículo peritoneal por una hidrocefalia hipertensiva. pero es que igual no veo el riesgo. Bueno, yo no lo veo. Pero ¿qué hizo usted, doctor? O sea, tú no le pondrías, no, pero ¿le pondría o no le pondría antibiótico? O sea, porque las guías dicen lo que ustedes están diciendo. Es correcto. pero es un Ustedes están paciente, diciendo, la guía los dice. no es Solamente, o sea, estamos hablando de que es un paciente, vamos a poner antibiótico, vamos a tratar la bacteria sintomática, cuando la paciente es una mujer que está embarazada, y es porque hay algunos estudios que dicen que las infecciones urinarias provocan que haya una amenaza de parto prematuro o que pueda haber aumento de las contracciones y eso puede llevar a la pérdida del producto de la gestación. Esa es la razón, que puede haber como complicación después una corionitis y esto pudiera llevar a la pérdida del producto de la gestación. Realmente, esos estudios son, primero que son antiguos, eso se está revisando con bastante cautela porque obviamente estamos hablando de que no quieres poner la vida en riesgo el producto de una gestación. Todas las gestaciones son valiosas, ¿ok? No hay gestaciones más valiosas que otras, todas son valiosas. Y pero eso se está revisando porque tú tienes que poner en la balanza una cosa. ¿Qué es más complejo? ¿Tratar un germen multiresistente o tratar o no tratar? Por eso es que es muy importante que ustedes la bacteriuria sintomática se la lleven muy clara. O sea, no se trata cuando van a operar un recambio valvular, cuando van a operar una prótesis de cadera, de rodilla. No se opera, o sea, no se trata. ¿Y por qué no se trata? Porque sencillamente el riesgo de que haya una translocación bacteriana con una bacteriuria sintomática es extremadamente bajo. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos las infecciones que pueden haber posterior a este tipo de cirugía, miren, los gérmenes que están involucrados en estas infecciones no tienen nada que ver con lo que se cultivó a nivel de la orina, en la mayoría de los casos. Entonces, en consecuencia, la bacteriuria asintomática no se trata. ¿Ok? O sea, está muy bien. O sea, esto sencillamente lo quería llevar a ustedes al extremo, a tratar de forzar la indicación de tratamiento y no lo hicieron. Y eso es lo correcto. ¿Ok? No se debe tratar la bacteriuria asintomática. Solamente cuando se va a realizar un procedimiento urológico que implica invadir la vía urinaria o cuando hay una mujer embarazada porque aún los estudios son retrospectivos, sugieren que se debe proteger tanto la madre como el niño de un probable. ¿Hasta ahí estamos claros?
Sí, doctor. Doctor, una pregunta que puede sonar doctor. muy No lo tonta. escucho. Ujú. O sea, una colocación de sonda vesical no es considerada procedimiento urológico ni nada parecido. No lo pueden usar como excusa para, ¿no? No, no se debería. No se debería, cuando uno cambia una sonda, considerarlo como un procedimiento que amerite la aplicación de antibióticos. Ok, ¿Ok? otra A menos pregunta. que... Ajá, Yo hace un tiempo hice escucho. un pequeño curso de cómo cambiar la sonda y en ese curso decían que no se debía usar povidine ni nada de eso, que solo con solución 09, con la limpieza del área era suficiente. Eso es correcto, porque todavía veo que lo hacen con povidine. Ese curso fue del BMJ. Ok. O sea, lo que pasa es que ¿tú dónde viste que usaban el betadine? En En la en la emergencia. emergencia. Ok. Había el uso, se utilizaron guantes estériles o No, guantes de examen. Guantes de Entonces, examen, fíjate, ahora no estoy seguro, pero bueno, lo ideal es que fuera como antes de estériles, pero en la emergencia muchas veces no conseguimos material y se utiliza en o sea, guantes. la pregunta es, o sea, realmente nosotros tenemos o estamos utilizando en nuestras áreas eh, los elementos necesarios y adecuados para realizar un cambio de sonda limpio. Muchas veces no. O sea, muchas veces no y digamos utilizamos la, ¿cómo se llama? Utilizamos lo que nos hace sentir en teoría a nosotros más seguros, como es el uso del povidine, el uso de Herdez, pero resulta que no usamos guantes estériles. Utilizamos el guante que sacamos del bolsillo de la bata para colocar la sonda, o de la caja que todo el mundo manipula para agarrar guantes de examen para, ¿me explico? Entonces, eh, lo correcto es, tú puedes hacer una limpieza con solución fisiológica. En la mayoría de los casos, esto es suficiente, ¿ok? En pacientes que están limpios, que están aseados, ¿ok? Porque acuérdate que parte de lo que tú haces con la limpieza es hacer, digamos, barrer la zona, ¿ok? mecánico. Entonces, si tú haces una limpieza adecuada con solución fisiológica, con suero fisiológico estéril, con unos guantes estériles, con unas gasas estériles, ¿ok? En teoría, tú tendrías limpia la zona si tú tienes todos tus elementos, tu solución, tu gel. O sea, porque muchas veces usamos gel de electro cuando deberíamos usar gel Líquido. para hacer la lubricación por electro. Y el gel de electro no está estéril. Claro. Entonces, entiende, existen una serie de condiciones que lamentablemente condicionan que nosotros que podamos de manera iatrogénica inocular un germen a cualquier paciente. Entonces, las cosas en condiciones ideales hay que hacerlas de la mejor forma posible. ¿Ok? Para eso hay protocolo. ¿Ok? Hay que ver y hay que hacer las cosas con lo que bueno. Esa pregunta es un poquito compleja de contestar porque muchas veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no Ok. necesariamente eso es lo correcto. Está bien, ¿Ok? doctor, gracias. Muy bien. Ok. Eh, tenemos pacientes jóvenes con bacteriuria asintomática
masculinos, a veces es necesario considerar la posibilidad de que estos pacientes puedan tener una prostatitis crónica. ¿Ok? O sea, no toda bacteriuria asintomática necesariamente es inocua. Si se detecta un crecimiento sostenido de bacterias que producen ureasa, otra de las cosas que hay que pensar es la posibilidad de que los pacientes tengan litiasis urinaria. ¿Okay? No es raro, por ejemplo, con cálculos coraliformes, constantemente tengan crecimiento de bacterias, pero bacterias cómodas que puedan hacernos sospechar de que hay este tipo de patología en el que puedan condicionar la persistencia de estas vías a nivel del orina. ¿Ok? Cosa se la biosintolencia entre 1 a 5% mujeres premenopáusicas sanas, de tanto pacientes hombres como mujeres sanos, hasta 27% de los diabéticos, en 10% o hasta 10% de las mujeres embarazadas, es altísima su incidencia en pacientes ancianos institucionalizados. Y muchas veces estos pacientes, ante cualquier menor síntoma con examen de orina patológico, les están colocando antibióticos. Así como también es muy frecuente ver esto en pacientes que tienen trastornos neurogénicos que condicionan que tienen que utilizar sondas o que tengan un vaciamiento inadecuado de la vejiga. Ahora, también es importante saber que al haber una bacteria dentro del tracto urinario que no está ocasionando ningún tipo de síntoma en la persona, más allá, ojo, y síntomas no es olor, o sea, porque no, a mí me huele malísimo la orina. O sea, el mal olor en la orina no es indicación para colocar tratamiento. Muchas veces ustedes van a ver que hay pacientes que les van a llegar, es que a mí me huele mal la orina, me huele piche. Pero esa no es indicación para colocar antibióticos. ¿Ok? Eso es muy importante que lo recuerden. No se dejen presionar por los pacientes. Es importante que nosotros mantengamos nuestra postura de no tratar las bacteriurias asintomáticas. Adicionalmente a esto, es importante saber que estas bacterias muchas veces protegen a la persona de gérmenes más agresivos. ¿Okay? Y que compiten por el sustrato, o sea, digamos, lo necesario para sobrevivir con otras bacterias. Y que cuando nosotros barremos con los antibióticos a estas bacterias que no nos están haciendo absolutamente nada, le estamos dando la posibilidad a otras bacterias más agresivas a que puedan. ¿Está claro? ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí, sí, pero no Sí, lo doctor. escucho tan bien. Se escucha un poco entrecortado. Aquí no se escucha acá. Ok. Ahora, ¿me escucha o no me escucha? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. Perfecto. Lo que les quería decir es que muchas veces el tracto urinario nos protegen contra bacterias más agresivas y que cuando nosotros eliminamos esta bacteria que nos está somos susceptibles de bacterias. Por eso es que es necesario. Doctor, es ininteligible el audio. La otra cosa es que digamos, ya, un minuto. Ok, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí. Ok, vamos a ver si de esta manera podemos comunicarnos mejor. Ok, fíjense. Entonces, ¿qué pasa?
quedamos claros que hay bacterias que forman parte de esa urobiota que nos protegen contra gérmenes más agresivos, ¿correcto? Sí, correcto. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿en quién debemos evitar el despistaje de la bacteriura asintomática? Mujeres sanas, pre y posmenopausia. En pacientes con infecciones del tracto urinario recurrentes que no tengan síntomas. Importante. No se pongan a hacer urocultivos en pacientes que no tienen síntomas, ni en personas en casas de retiro o ancianas con discapacidades que no tengan síntomas, ni en pacientes diabéticos, ni en pacientes trasplantados renales de más de un mes, ni en aquellos pacientes con disfunciones urinarias neurogénicas. ¿Por qué? Porque como ya vimos, estadísticamente hay una posibilidad de conseguir bacterias en el urocultivo, que va a variar de acuerdo a la población que estemos despistando. Y esa paciente o ese paciente va a exigirles que le pongan un tratamiento porque tienen una bacteria. ¿Ok? ¿Esto está claro? Sí, Sí. doctor, claro. Sí. Ahora sí Muy se escucha perfecto, sin cortes. Perfecto, genial. Entonces, también se debe evitar el despistaje de bacteriuria asintomática en aquellos pacientes que tienen un cateterismo vesical crónico, que no tienen, que van a ser sometidos a cirugías electivas no urológicas, e inclusive aquellos pacientes que van a ser llevados a implantes urológicos, pero que no ponen o no están en contacto directamente con la orina, como por ejemplo en aquellos pacientes que se le van a colocar esfínteres urinarios o prótesis peniana. Y como ustedes colocaron allí o dijeron previamente, mujeres embarazadas y en pacientes a los cuales se les va a realizar una instrumentación de la vía urinaria. Y eso incluye a aquellos pacientes a los cuales se les va a colocar un catéter de derivación como un doble J o una nefrostomía. Muy bien. Sí. Entonces, en aquellos pacientes que que están embarazadas, la idea es disminuir los episodios de infecciones del tracto urinario, disminuir la tasa de bajo peso al nacer, así como también disminuir la amenaza de parto pretérmino o parto prematuro. Pero como les mencioné previamente, esto está basado en estudios de los años 60 y los 80. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a utilizar? Vamos a utilizar un curso corto entre 3 a 7 días de antibióticos. ¿Ok? En aquellas pacientes embarazadas. Eso está claro, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuál Sí, sería el doctor. antibiótico empírico para una mujer embarazada con bacteriuria asintomática? Eso es una muy buena pregunta. Yo pensé que me la podías contestar. ¿Cuál le pondrías tú? Nitrofurantoína. Notrefurantoína. ¿En serio? Bueno, es que Ustedes es ya el rotaron, tratamiento de ustedes ya la rotaron. fisitis, pero no. Una pregunta, ¿ustedes ya rotaron por ginecología? Bueno, Por doctor, obstetricia, perdón. si está fuera del primer trimestre del embarazo, le puedes dar nitrofurantoína. Ah, muy bien. Ah, excelente. Pero dentro del primer trimestre Eh, no recuerdo cuál es la opción terapéutica número 1. Trimetropin, ¿no? ¿No es trimetropin? No sé, Trimetropin. ¿cómo hace trimetropin? Es un inhibidor de la... Ay, No sé. esa como que esa va a ser la pregunta, esa va a ser una No se pregunta. escucha nada. No, la verdad es que no tiene sabría sentido. cuál es el que se usa, la verdad. No, Esa, no tengo conocimiento de eso. esa es una pregunta de examen. Ah, mira. Esa es una pregunta de examen que les voy a colocar. De las dos preguntas que me tocan a mí por mi tema, esa pregunta se la voy a hacer. A ver qué me No van a podemos contestar. aclararlo aquí. No, pues, ¿cuál es el sentido? Pues? ¿Cuál es el sentido? Vamos a seguir y ahorita conversamos un poquito más al respecto. Entonces, también, como les dije, en aquellos pacientes con doble J, nefrostomías, cuando hay recambios, como ven allí, el catéter uretrovesical no se recomienda hacer screening ni tratamiento específico,
Y si se va a hacer una cirugía, se utilizan siempre cursos cortos entre 3 y 7 días de antibióticos. ¿Ok? Acuérdense de algo. Acuérdense que cuando ustedes hacen screening de bacteriuria asintomática en una mujer embarazada, ustedes tienen un cultivo, ¿verdad? Tienen un cultivo de los diferentes antibióticos a los cuales es sensible la bacteria que tiene esa mujer embarazada. ¿Correcto? Muchas veces van a tener resistencia a diferentes tipos de antibióticos y por ende la estrategia de tratamiento va a variar. No siempre va a ser nitrofurantoína, no siempre va a ser ampicilina, no siempre va a ser, ¿me explico? O sea, acuérdense que bacteriuria asintomática es diagnosticado con cultivo y ustedes, es muy distinto el tratamiento empírico que ustedes implementan, ¿okay? A cuando tienen una bacteria en una bacteriuria asintomática. Eso está claro. Sí, doctor. Muchachos, o sea, cuando ustedes colocan tratamiento empírico por una cistitis no complicada, es diferente, ¿ok? A tratar una bacteriuria asintomática, porque en una bacteriuria asintomática ustedes van a tener opciones terapéuticas que va a variar de acuerdo a la resistencia de la bacteria. Y muchas veces se van a conseguir que, por ejemplo, los antibióticos, entre comillas, seguros, que se pueden utilizar en el embarazo, la bacteria es resistente. Y entonces, ¿qué hacemos allí? Interesante, ¿no? Interesante saber qué es lo que vamos a hacer allí cuando tenemos una bacteria resistente y tenemos antibióticos que son relativamente no inocuos para el feto. ¿Cómo hacemos? O sea, porque la paciente no tiene síntomas, es una bacteriuria asintomática. No tiene síntomas, pero tiene un riesgo. ¿Cómo vamos a manejar esto? Es una pregunta que yo se los dejo allí y si quieren, bueno, el lunes lo podemos discutir. ¿Ok? Para que les dé chance de investigar un poquito, porque esto, más allá de que yo les pueda decir qué hacer o no hacer, lo más interesante es que ustedes hagan una evaluación del tema. Pregunten, oye, ¿verdad? O sea, voy a tener un cultivo y dependiendo del cultivo, bueno, yo le puedo poner, si es sensible, le puedo poner ampicilina porque la mayoría de las pacientes no son alérgicas a la penicilina. La ampicilina es súper bien tolerada en los pacientes, o si está en segundo o tercer trimestre, pudiera utilizar o no tal o cual antibiótico, en el primero utilizo cuál. No utilizo quinolones, lo utilizo. Utilizo una cefalosporina que normalmente pudiera utilizar sin mayores inconvenientes. Pero cuando hay resistencia, ¿ves cómo se puede complicar la cosa? Entonces, es importante que ustedes revisen un poquito el tema y lo discutimos el lunes, no hay problema. Y si no les queda claro, no se preocupen, es pregunta de examen. Ok. ¿Todavía estamos en línea? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, pues no se rieron del chiste, ¿vale? Como que no le gustó. No nos dio tanta risa, bueno, no me dio tanta risa porque me preocupa que sea pregunta de examen y no estar clara de cuál sería el tratamiento. Bueno, pero para eso tienes, imagínate, tienes aquí hasta el jueves para averiguar. ¿Este jueves? ¿O no? ¿Ah? Sí, es el jueves. El jueves del examen. Sí. Bueno. Y el lunes lo podemos discutir. O sea, tiene hoy y mañana para estudiar un poquito al respecto, ¿o no? Sí, sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Pues, ¿sabes qué dicen por ahí? Un dicho que dice que guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata, ya saben por qué. Ok, muy bien. Entonces, primero hay que hablar un poquito de las definiciones. Como vemos ahí, ¿qué es una persistencia bacteriana? Es la persistencia del mismo microorganismo más allá de 48 horas después de tratamiento. Cuando se habla de que hay una recaída bacteriológica, puede haber una recaída clínica y bacteriológica cuando el mismo microorganismo que causó la infección inicial
está de nuevo allí ocasionando problemas. Y ocurre normalmente entre la primera o segunda semana después de haber terminado un tratamiento, a pesar de una respuesta inicial favorable por parte del paciente. La reinfección es una infección que ocurre por una especie distinta después de haber realizado un tratamiento efectivo contra, o mejor dicho, de la infección inicial. Y hablamos de infecciones del tracto urinario recurrentes cuando ocurren al menos 2 episodios de infecciones urinarias en 6 meses o 3 en un año. ¿Qué es una cistitis bacteriana aguda? Es una infección bacteriana demostrada con cultivo con la presencia de síntomas como por ejemplo la disuria, urgencia, frecuencia de hematuria o en algunos casos puede haber incontinencia o agravamiento de esto. Y una pielonefritis aguda es una infección bacteriana aguda del riñón o de la pelvis renal a consecuencia normalmente, pero no exclusivamente, por un ascenso de las bacterias que estaban en el tracto urinario inferior. No es raro ver cómo hay pacientes que llegan a la emergencia con una pielonefritis, quienes tuvieron previamente una infección del tracto urinario o una sintomatología del tracto urinario inferior que no le prestaron mayor atención o trataron de manera inadecuada, como por ejemplo tomando solamente analgésicos o tomando Genulin, Flaoxato, mejorando los síntomas, y eso condicionó que el paciente tuviera una complicación de esa infección del tracto urinario que no fue atendida a tiempo. Entonces, como vemos allí, las infecciones del tracto urinario pueden ser no complicadas y son de bajo riesgo para una urosepsis, o pueden ser complicadas, lo cual le confiere un alto riesgo para una urosepsis. Y cuando hablamos de infecciones del tracto urinario complicadas, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, una infección del tracto urinario asociada a un catéter o en hombres, ya per se es una infección del tracto urinario complicada. ¿Correcto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes asociados a infecciones urinarias complicadas? Por ejemplo, una obstrucción del tracto urinario en cualquiera de sus segmentos. Una estenosis de la unión ureteropiélica, una estrechez de uretra, un crecimiento prostático que impide el vaciamiento adecuado de la orina, un divertículo de cualquier segmento del tracto urinario, como por ejemplo uréter, vejiga o uretra, que mantengan un remanente de orina constantemente. Cuando hay la presencia de un cuerpo extraño, como por ejemplo un lito, o sea, una piedra o una sonda, cuando hay un vaciamiento incompleto de la vejiga por diferentes condiciones, como por ejemplo un prolapso genital, cuando hay un reflujo de orina de la vejiga a los uréteres, producto de un daño valvular o por una obstrucción distal a la vejiga, cuando hay una instrumentación reciente de la vía urinaria, como por ejemplo hacemos una endoscopia, una cistoscopia, y el paciente presenta posteriormente una infección del tracto urinario. Eso ya per se es una infección del tracto urinario complicada. También cuando tenemos pacientes con gérmenes multiresistentes, como aquellos productores de BLE, las infecciones del tracto urinario, como las mencionamos en hombres, en embarazadas, o en aquellos pacientes que tienen condiciones que alteran su sistema inmunológico, como por ejemplo la inmunosupresión, o los pacientes diabéticos, aquellos pacientes que están, digamos, sometidos a infecciones nosocomiales, que generalmente son gérmenes que son multiresistentes. Es importante en la epidemiología saber que ninguno de nosotros está exento de la probabilidad de tener una infección urinaria. Es mucho más frecuente, por supuesto, en mujeres por su condición anatómica, pero nosotros los hombres no estamos tampoco exentos de poder tener una infección del tracto urinario. Y lo más importante de todo esto es que
De ese 40-60% de personas, en este caso en el gráfico son mujeres, que presentan una infección del tracto urinario, 20-40% de ese grupo va a volver a tener una nueva infección urinaria y cerca del 50% va a tener infecciones del tracto urinario recurrentes. Entonces, es muy importante porque el impacto, no solamente desde el punto de vista de gasto, sino también de ausentismo laboral y de riesgo, por supuesto, para la vida del paciente que tiene esta infección, es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las infecciones del tracto urinario? Muy sencillo. En las mujeres jóvenes y premenopáusicas, el coito. Mientras más frecuente esta persona tenga coitos, mayor la probabilidad de que esta mujer tenga infecciones del tracto urinario. Cuando usa espermicidas, ya sea a nivel de diafragmas, vaginales, o cuando el preservativo contiene estas sustancias, normalmente hay un mayor riesgo de que la paciente pueda presentar infecciones del tracto urinario, ya que se barre la flora de lactobacilos normales que hay a nivel del canal vaginal. Y es muy importante que se sepa que estos lactobacilos normalmente protegen a las mujeres de infecciones del tracto urinario por uropatógenos. Y esta es la diferencia que hay entre mujeres jóvenes y premenopáusicas y las posmenopáusicas, que la población de lactobacilos depende del influjo de estrógenos que hay. Y al haber una disminución de estos estrógenos, hay una disminución de la población de lactobacilos. Y esto hace que haya una mayor susceptibilidad. Adicionalmente, si hay una historia familiar en hermanas, en su madre, de infecciones urinarias, también hay un mayor riesgo de que pueda haber infecciones urinarias. También aquellos estados no secretores de los grupos sanguíneos, al igual que historias de infecciones del tracto urinario inferior durante la infancia. En las mujeres posmenopáusicas, por supuesto, si hay una historia previa a la menopausia de infecciones del tracto urinario, la menopausia puede agravar el cuadro. Si hay problemas de incontinencia urinaria, las vaginitis atróficas secundarias al hipoestrogenismo, cuando hay un prolapso genital, cuando hay un volumen posmiccional elevado que puede ser condicionado por un prolapso o sencillamente por un envejecimiento de la vejiga, cuando hay la presencia o la necesidad de cateterizaciones urinarias, cuando hay deterioro de la paciente producto de una institucionalización. Como vemos, ¿alguien me podría explicar por un segundo este gráfico? A ver si lo entendés. ¿Alguien se atreve a explicarlo? Bueno, esa es la translocación de la E. coli, ¿verdad? Sí, sí, bueno, buenísimo. E. coli. Bueno, que en la mujer, en este caso, tiene mayor predisposición que el hombre anatómicamente a la cercanía del conducto uretral al recto. Y allí se ve, o sea, la E. coli tiene el pili, o sea, el pili P, si no me equivoco, que es el que le permite adherirse a las células del epitelio uretral. Bueno, y ahí se ve cómo llega la bacteria desde el recto hasta el canal uretral. Y cómo a partir de eso se adhiere a la mucosa y accede hasta la vejiga. Que alguien más se quisiera... Muy bien, doctora. ¿Alguien más quisiera agregar algo al respecto? El número 5, ¿qué representa? Sí, usted no ha visto. Ah, la translocación. El ingreso, ¿Qué representa? El ingreso del E. coli hacia el epitelio de la vejiga. Sí. Ajá, Debido muy bien, a una correcto. proteína de urotaquin en el epitelio o sea, es complementaria con el pilus tipo 1 de la Escherichia coli e ingresa entonces al interior de la célula. Ok, fíjate. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. La bacteria se adhiere a la uroplaquina y eso le permite penetrar dentro de la célula en sombrilla o en paraguas, así se llama.
que es la capa más superficial de las células epiteliales del urotelio. Allí se va a reproducir. Al reproducirse, rompe la célula en paraguas y esto ocasiona un daño porque las células en paraguas protegen al urotelio y las terminaciones nerviosas, ¿verdad?, de la orina. Al haber una destrucción de esta capa, también hay una disminución de lo que se denomina los glicosaminoglicanos, que nos protege, ¿verdad?, o protege a la vejiga, al urotelio, de lo irritante o no que pueda ser la orina. Es por eso que cuando hay la replicación bacteriana, hay destrucción de las células de esta capa y la persona comienza a sentir dolor, ardor, incomodidad durante el almacenamiento de la orina. Ahora, estas bacterias que entraron allí pueden tener dos caminos. Uno, volver a la luz de la vejiga e infectar nuevas células, o pueden ir a capas más profundas de la vejiga y mantenerse allí latentes sin producir síntomas y protegidas del sistema inmunológico porque están dentro de la célula, pero tienen tan poca actividad que no generan o sea, conviven con la célula, mas no la destruyen como la infección inicial, sino que están allí esperando el momento para volver a producir nuevos episodios de infecciones urinarias. Es por eso que, por ejemplo, ustedes ven que hay pacientes que le dimos el antibiótico, mejoran, ¿ok? Puede tener otra infección por el mismo germen, porque esas mismas bacterias que estaban allí, como va habiendo un recambio del epitelio, entonces cuando se expone y se van exteriorizando estas capas más profundas del urotelio, entonces se vuelve a padecer de la infección. ¿Eso sí se entiende? Yo no he entendido. ¿Puede volver a repetir que se cortó un poquito? Ajá. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Cómo, o sea, qué es lo que sucede en los pacientes una vez que se trata, se vuelve a infectar? Ajá. Si tú tienes una, fíjate, ves el número 5, ¿correcto? Sí, sí lo veo. Ok, esas bacterias están en las capas más profundas del urotelio. Son, digamos, colonias bacterianas que tienen un bajo potencial de ocasionar problemas. Por ende, no generan una respuesta inmunológica. Al no haber una respuesta inmunológica, ellas pueden quedarse allí latentes. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que en la vejiga hay un recambio del urotelio. ¿Sí o no? Claro. Cuando hay un recambio del urotelio, las células van subiendo hacia el exterior, desde la capa basal o de la membrana basal hacia la luz del órgano, ¿correcto? ¿Y qué pasa con esa célula que estaba infectada con la bacteria que estaba más profunda? Va a llegar a la capa más superficial. Va a liberar las bacterias y esas bacterias van a generar el nuevo ciclo. Otra vez van a ir al 3. ¿Me explico? Del 5 sí. Van a pasar de nuevo al 3. Ok, entonces por eso es que se puede volver a producir un nuevo ciclo de infección, muchas veces por el mismo germen, otras veces el mismo germen pero con una actividad bacteriana distinta porque tiene una resistencia a los antibióticos que ya utilizamos. O sea, porque si ella se almacenara, como muchas veces ocurre, con la misma, digamos, la misma resistencia que tenía previa, está bien, la podemos volver a matar con el mismo antibiótico. Pero otras veces se puede volver una colonia de bajo potencial de infección
pero con una resistencia distinta a la que tenía la bacteria original. ¿Ok? Ok. Ok, chévere. Bueno, aquí este es un gráfico para demostrar un poco lo que es el uso, o sea, mejor dicho, la importancia de los lactobacilos en la protección del canal vaginal con respecto a la colonización de uropatógenos. Esto ya lo mencionamos. También hablarles un poquito de lo que es el biofilm. El biofilm no es más que una cantidad de bacterias que sencillamente se agrupan en una matriz que puede ser de proteínas, de moco, y ese biofilm tiene una característica. Déjame un momentito. Ok. Aquí, como ven, esto sería un biofilm. Los biofilms tienen una característica. Ya, permítame un segundito. Las bacterias que están más superficiales en el biofilm, ellas van muriendo cuando administramos el antibiótico. Pero las que están más abajo están recibiendo la información de estas que están muriendo. Y por ende, no es raro ver cómo estas bacterias que están más abajo en el biofilm son resistentes al antibiótico que logró barrer a las capas más superficiales. Por eso a veces es tan complejo eliminar una infección producida por biofilm. Por eso se dice que, por ejemplo, cuando hay una piedra, un cálculo urinario, hay que retirar el cálculo para quitar la infección, porque muchas veces esa piedra que está, por ejemplo, a nivel del riñón o a nivel de la vejiga, tiene un biofilm y vamos creando bacterias o superbacterias en las capas más profundas del biofilm. ¿Sí? Ujú. ¿Se acuerdan del número 5? Sí. Este es el número 5. La comunidad bacteriana intracelular. Es la que está en las capas más profundas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían los regímenes más frecuentes para la profilaxis o el tratamiento de la cistitis no complicada? A ver, ahí lo ven. Para la profilaxis. Sí, sí, para el tratamiento empírico. Ah, no, tratamiento empírico. Los más frecuentes vemos dependiendo de los países, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Europa, ellos utilizan la fosfomicina, la nitrofurantoína y el mesilinano. Cuando hay a nivel local, hay una resistencia a la Escherichia coli por debajo del 20%, pueden utilizar el trimestopin y el trimestopin sulfamethoxazol. ¿Ok? Y en hombres, muchas veces utilizan el trimestopin sulfamethoxazol. ¿Por qué? Porque el trimestopin tiene una buena penetración a la próstata. ¿Ok? Y muchas veces no es raro ver cómo un paciente masculino tiene una infección tanto de la próstata como de la vía urinaria. ¿Sí está claro eso? Sí. Cierto. Okay. ¿Y cómo tratan ustedes, una pregunta, ¿y cómo tratan aquí en Venezuela las infecciones del tracto urinario? Por ejemplo, les llega una paciente a la emergencia con una cistitis no complicada. Solamente tiene dolor, tiene molestia, pero no tiene fiebre, o sea, está chévere, primer episodio. ¿Cómo la tratan? Nitrofurantoína macrocristal, 100 miligramos 2 veces al día por 5 días. Eso es lo que utilizas. Sí, sí. Macrodontina, sí, doctor. La cistitis, sí. O sea, el nitrofurantoína.
Sí, Macrodantina, sí. Acuérdense una cosa, nitrofurantoína. No utilicen macrodantina porque la macrodantina es el nombre comercial. Acostúmbrense, o sea, fíjense, es muy importante que ustedes aprendan a utilizar nombres genéricos y esto no tiene nada que ver con ninguna postura populista ni nada, sino porque a nivel internacional, ¿ok? Donde usted vaya, la nitrofurantoína es nitrofurantoína, ¿correcto? Tiene diferentes nombres. Igualmente el trimetoprim, la cefalosporina, etc. Todos tienen el mismo principio activo. Y si ustedes se acostumbran a utilizar los principios activos, van a poder entonces universalizar su ejercicio médico. Porque si ustedes aprenden nada más nombres comerciales, compañeros, lo que es aquí no es lo mismo en Colombia, no es lo mismo en Chile, no es lo mismo en España, no es lo mismo en Estados Unidos, es diferente. A veces son los mismos, pero otras veces no. ¿Correcto? Sí. Entonces, acostúmbrense a trabajar con los principios activos. Ok. Entonces, si, por ejemplo, llega una paciente a la emergencia con una infección del tracto urinario, tenemos que tiene una cistitis no complicada, ¿cómo lo vamos a manejar? O sea, cuéntame, ¿qué hacen con esa paciente? Bueno, si es mujer, no, o sea, tengo entendido de que no es necesario mandarle ni siquiera hacerle un análisis ni un urocultivo. Se le da tratamiento empírico de uno. Y si no mejora con el tratamiento a las 48 o 72 horas, es que se le realiza el análisis y el urocultivo. Ahora, si es hombre, sí cambia porque sí es indicativo hacerle el análisis y el urocultivo antes de comenzar el O sea, tratamiento. pero en la mujer ni siquiera le haces una tira reactiva, nada, o sea, para... Bueno, doctor, tengo entendido, o sea, las últimas revisiones que vimos, incluso tuvimos un partido de terapéutica hace poco, entonces estudiamos ese tema, y lo que había leído, que en el caso de las mujeres no es necesario, por la clínica ya tú sospechas de que es la cistitis, y que puedes comenzar tratamiento empírico antes de hacerle cualquier análisis o urocultivo. Que solamente cuando es refractario el tratamiento, a las 48 horas, si continúa sintomático no mejora, es que le puedes mandar a hacer los exámenes. Pero es como una excepción. En el caso de no complicada, pero no sé qué tan cierto entonces sea eso ahora, pues no duda. Ya, un segundito. Permítame un minutico, por favor. Okay. Mire, cuando ustedes tienen una paciente que tiene una cistitis no complicada, primer episodio, normalmente nadie manda a hacer un urocultivo de entrada, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente un primer episodio no representa mayores inconvenientes y la mayoría de las veces con el tratamiento empírico vamos a tratar con éxito la infección. ¿Okay? Es sumamente importante saber esto y sumamente importante saber cuál es la resistencia local de donde están trabajando. Es muy importante que ustedes sepan cuál es la resistencia bacteriana de los urocultivos de la comunidad, por ejemplo, que va al Hospital Bar. Eso es lo ideal. O el Hospital Clínico Universitario, o el Hospital de Tucanizón. ¿Me explico? Sí. Ya, un minutico. No sé qué es. Ajá. Pero me queda la duda si debo pedir el uroanálisis en una mujer joven sin complicaciones para poder darle tratamiento. Si tiene la si clínica... Tú tienes, ven acá, si tiene la clínica fíjate, si te llega una paciente a la emergencia con una infección o con una clínica de infección del tracto urinario, aparte de interrogarla, que es lo principal, tienes que examinarla, ¿correcto? Sí.
¿Sí o no? Claro. Sí. Ok. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más frecuentes? Pero para Nómbrame por lo menos infección 2. urinaria del tracto bajo o alto. O sea, estamos hablando, esto es una cistitis. Ah, sí. Tienes una cistitis. Bueno, pudiese ser ¿Cuáles son una los diagnósticos uretritis diferenciales? por una Y la enfermedad. uretritis, Bueno, Sí. una eléctrica. una enfermedad inflamatoria pélvica. Ajá, por ejemplo. Fíjate, porque una de las cosas que te dicen cuando tú evalúas a una paciente con síntomas del tracto urinario es que le descartes que no tenga una leucorrea, ¿verdad? Porque una Exacto. leucorrea, una vaginitis puede provocar síntomas del tracto urinario sin que exista una infección del tracto urinario. Correcto, ¿no? Ujú. Entonces, si tú tienes una paciente que tiene toda la clínica de una infección del tracto urinario, tiene frecuencia, tiene disuria, tiene urgencia, está yendo o tiene una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, lo que la obliga a ir con frecuencia a orinar. Entonces, en consecuencia, esa paciente lo más probable, si no tiene flujo, es que tenga una infección del tracto urinario. Si tú tienes la duda y tienes el recurso de las tiras reactivas, buscas 2 cosas. Buscas nitritos o buscas esterasa leucocitaria. ¿Ok? Si tienes la duda, puedes hacer un examen de orina. Y en el examen de orina, normalmente pudieras rescatar bacterias abundantes, leucocituria o piuria, cuando hay más de 50 leucocitos en la orina, y eso darte el diagnóstico, pero es cuando tienes la duda. Pero si te parece y examinaste a la paciente y descartaste que no tiene otra patología que pudiera ser la causa de la infección urinaria, hacer el examen de orina no va a cambiar el hecho de que le vas a mandar el antibiótico. ¿Me explico? Ok, entendido. ¿Sí o no? Sí, Ok. Entonces, si tú tienes la duda, está justificado hacer el examen de orina. Claro que sí. O sea, si no tienes el recurso de la tira reactiva. Es más, aún teniendo las tiras reactivas y tú tienes la duda, tú puedes hacer un examen de orina. Pero es cuando tienes la duda, pero tienes que hacer el ejercicio clínico. ¿Ok? Porque ¿cuál es el problema de nosotros en las emergencias? Nos acostumbramos a sistematizar las cosas. Usted tiene ardor por orinar, examen de orina. Hágase esto y cuando termine el examen de orina, cuando tenga el resultado, viene de nuevo y yo lo veo. Eso es lo que hacemos, realmente. ¿O no? Vean el ejercicio médico a una emergencia cuando tienen 60 pacientes esperando y llega un paciente con esos síntomas. O sea, realmente el médico se para a interrogarla adecuadamente, a hacer el examen físico. No, vale. Sencillamente va y le manda a hacer un examen. Se utilizan, pero cuando no, es no. O sea, no hay que hacerlo. Distinto es el caso del paciente que tiene una infección del tracto urinario recurrente. Cuando tú tienes una paciente con una infección del tracto urinario recurrente o un paciente, ahí cambia la cosa. Ahí es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque sencillamente hay una variación. O sea, porque muchas veces puede ser que tengas el mismo germen, puede ser que tengas otro germen con otro tipo de resistencia, con otro tipo de resistencia, etc. Entonces, en ese caso, es importante que ustedes, en un caso, en una paciente que tiene infecciones del tracto urinario recurrente, pidan el urocultivo. Ahí sí está justificado. De hecho, todas las guías les dicen que la paciente o el paciente con infecciones del tracto urinario recurrente debe ser manejada con urocultivo. ¿Ok? Muy importante. Esa es la diferencia entre esa paciente que mencionamos al inicio con la paciente con infecciones del tracto urinario recurrente. O sea, se maneja totalmente diferente y con tratamiento antibiótico dirigido. En cambio, en inicio, tú tienes el manejo empírico. Y el manejo empírico, básicamente en Venezuela, se va a manejar con esto. Esto es de las guías de la Sociedad de Medicina Interna de Venezuela.
Esto es lo que sugieren. ¿Ok? Sugieren el trimestoprim, la nitrofurantoína y la fosfomicina, que honestamente, se los digo muchachos, yo a nadie le he puesto nunca en mi vida fosfomicina. Yo no sé lo que es eso. O sea, creo que aquí en Venezuela ese antibiótico, mira, o sea, yo nunca lo he usado. Lo digo con honestidad. Y aparentemente es buenísimo. Pero aquí en Venezuela yo no lo he visto la primera vez. Yo no sé si ustedes que están más activos en las emergencias, lo han visto alguna vez o lo han utilizado, pero yo no lo he usado. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Ha tenido la No, oportunidad doctor, de tratar algún paciente con es que aquí, fosfomicina? aquí No, doctor. no se comercializa. No hay en el país. Bueno, pero esto es de las guías de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, déjame decirlo, en conjunto con la Sociedad de Infectología. Esta es la recomendación que ellos hacen. Segunda elección o alternativa tienen las quinolonas, al igual que la amoxicilina ácido clavulánico. Fíjense, y aquí quiero hacer una reflexión. Antes utilizamos de manera indiscriminada las quinolonas. Si ustedes tienen, o sea, hasta no hace mucho, y es más todavía ustedes ven ahí, tiene una infección urinaria, dale ciprofloxacina, dale levofloxacina, dale norfloxacina. Y la realidad es que las quinolonas no son tratamiento de primera elección en ninguna infección urinaria baja. Solamente cuando no hay otras alternativas. ¿Y por qué creen ustedes que eso es así? Debido a la resistencia que crean las quinolonas. ¿Y a qué más, pues? ¿Y a qué más? ¿Ustedes han visto la lista de efectos secundarios en las quinolonas? Claro. Sí, rotura del ligamento del tendón aquiliano. Ajá. ¿Qué más? Tarea para el lunes. Anoten ahí. Tarea para el lunes. Efectos secundarios de las quinolonas. ¿Cuáles son los últimos que han salido? Que han tenido que hacer warning obligados por la FDA. Entonces, para el día lunes, tienen que revisar cuáles son los efectos secundarios de la quinolona. Y no es para que me lo digan, eso no se lo voy a preguntar en ningún examen ni nada, sino sencillamente para que sepan que los antibióticos también, a pesar de que pueden ser buenos, también ocasionan daños. Y el uso indiscriminado de los antibióticos ocasiona daño en los pacientes. ¿Ok? No se les ocurra a ningún paciente con una prima infección, con una cistitis no complicada, mandarle ciprofloxacina porque está fuera de lo que se hace a nivel mundial. Es un error grave hacer. ¿Está claro eso? Sí, ok. Ok. Fíjense, para terminar, porque ya tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos aquí? Ya tenemos hora y media aquí hablando. Se nos ha pasado el tiempo súper rápido. Queda el tratamiento de la pielonefritis aguda. ¿Ok? En ese caso, las pielonefritis sí tiene indicación el uso de las quinolonas. ¿Ok? Y como ven allí, no hay nitrofurantoína o macrodantina como ustedes lo llaman. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que no hay nitrofurantoína por ahí? ¿Cuál es la razón? Porque de repente usted... ¿Perdón? La nitrofurantoína no tiene la capacidad de entrar al tejido renal, al riñón. Ajá. Por eso es que no se utiliza. O sea, se utiliza generalmente para infecciones del tracto urinario baja, pero no para infecciones del tracto urinario alto. Correcto.
Y esa es la única razón. Bueno, esa es una de las razones que conozco. Muy bien, excelente, qué bueno. Me encanta. Ajá. Está bien, está bien. Me conformo con eso, pues. A lo mejor hay otras que ustedes van a averiguar para tener, digamos, más conocimiento urológico de los antibióticos. Debido al amplio espectro de las quinolonas, es mucho mayor que el de la nitrofurantoína. Y como es una infección más grave, quizás es de interés cubrir más patógenos. La penetración tisular es importante, como dijo la doctora, es sumamente importante. Y estamos hablando que estas quinolonas tienen una liposolubilidad mayor, ¿verdad? Y por ende, se utilizan. Pero ¿en dónde se utilizan? Fíjense, ahí lo dice. Aquí lo dice. Cuando la resistencia sea menos del 10%, como tratamiento empírico. O sea, ¿usted sabe hasta cuándo llega la resistencia bacteriana aquí en Venezuela en algunas áreas para las quinolonas? Cerca del 40%. Alto, alto. Así que tienen que considerar eso a la hora. Por eso es que les digo que ustedes deben saber o deben conocer en el sitio donde vayan a trabajar, en cualquier parte del país o del planeta, deben saber cuál es el patrón de resistencia y de susceptibilidad a los antibióticos de las diferentes infecciones para que puedan tener buenos esquemas empíricos antibióticos. Por eso es que dependiendo de donde ustedes vayan, los esquemas pueden variar. ¿Ok? Entonces, bueno, nada. Espero que esta clase les haya gustado, muchachos. Tenemos tarea pendiente para el día lunes, Doctor, que es... Dígame. es que yo tenía una pregunta, pero mi audio no me estaba colaborando. Que yo había leído que hace unos años se retiró del mercado el trovafloxacino y la grepafloxacina. No sé si aparte de eso se han retirado más. Hasta donde yo sé, de los que nosotros tenemos aquí, no se han retirado otras fluoroquinolonas de las que habitualmente utilizamos aquí. Déjame revisarlo, a ver si hay algún cambio en eso, pero hasta donde tengo entendido, lo que sí se ha hecho es desarrollar estos warnings para que la gente tenga la precaución de no utilizarlo, porque antes se utilizaba a diestra y siniestra las fluoroquinolonas en general, para infecciones de piel, para infecciones urinarias, para infecciones respiratorias, para infecciones de cualquier cosa. Y el uso exagerado de estos llegó a demostrar que pueden haber problemas cardiovasculares, problemas a nivel de el tendón achiliano, o sea, una serie de problemas que se generan secundarios al uso de la quinolona. ¿Ok? De las fluoroquinolonas, perdón. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Ok. Ok, muchachos. ¿Qué quedó pendiente para el lunes? Los efectos adversos de las fluoroquinolonas, las fluoroquinolonas que tienen warning por la FDA. ¿Cuáles son los warnings que tienen? ¿Qué más? ¿Qué más? Opciones terapéuticas bacterianas, antibióticas en mujeres embarazadas, de acuerdo a los trimestres. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Creo que era eso. No, sí. No. Y habíamos dicho que por qué la nitrofurantoína no era buena. A ver si había alguna otra cosa aparte de la penetración tisular. No sabía que era otra indicación. Bueno, nada, quedamos así. Gracias, doctor. Bueno, muchachos, de verdad que agradecido por haber compartido con ustedes esta tarde.
Un segundo. Ok. Aquí estoy. Chévere. Bueno, un placer de verdad haber estado con ustedes esta tarde y haber compartido el tema de infecciones del tracto urinario. De todas formas, chicos, si hay alguna, el lunes, de verdad, más allá de que sea una tarea o no, porque realmente somos adultos y la idea no es que yo les imponga a ustedes una tarea, sino que busquen el conocimiento. Y bueno, nada, el lunes podemos hablar un poquito más. Si queda alguna pregunta por ahí pendiente o hay alguna duda, estaríamos allí atentos a sus comentarios. Entonces el lunes, Dios mediante, nos vemos. Y bueno, nada, todo lo mejor para ustedes este fin de semana, que sea de provecho. Creo que tuvieron la... ¿Se cortó? Sí, creo. Quedó freeze. No, pero ahí está, yo lo veo. Doctor, no se escucha. Sí, pero supuestamente tiene activado el micrófono y ahora me debe estar viendo a mí. Doctor, no se escucha. ¿No se escucha? No lo escuchamos, doctor. Creo que nos hizo como una seña como que, un momentico. Salió. Y se fue. Eso significa que se acabó la clase. Supongo, no sé. Pasen la tarea por el grupo, que ajá. Sí, pero ¿alguien anotó todo? ¿Cómo? Sí, ¿Alguien pero anotó todo? sí. Yo no sé si esto se puede interpretar como que se acabó la clase porque ya se estaba despidiendo. Yo creo que sí, pero Génesis, mándale un gracias aparte de todo, porque ajá. Porque Sí, exacto. ¿Qué pasó? ¿cómo que qué pasó, chicas? ¿En qué clase estás tú? Yo estoy trabajando, amiga. ¿Qué pasó aquí? No hay doctor. No, sí, en serio, ¿qué pasó? Porque él quiere mandarle un mensaje. Se molesta. que- El doctor se fue. Estaba despidiéndose, dando las gracias, bendiciones y vainas, y se fue. Se cortó, se le cortó y se fue. Bueno, tanto como que cortó y se fue, no. Él como que se cayó ahí y tal. Hizo el parapeto, estaba hablando con alguien. No, de verdad como que se le cayó el audio porque salía que tenía el micrófono activo y no se escuchaba, pues. Bueno. Tenía como mala señal desde el principio. Sí, bueno, es que estaba en Escaragua, pues tampoco es que estaba que se pegaba al router. Una Sí, pregunta, ¿no finalizar. les podemos salir y simplemente Génesis le escribe o le escribimos por el grupo que muchas gracias por la clase, doctor, y ya? Genesis, Bueno, aprovecha y... Yo digo que cortemos y que por el grupo decimos gracias y ya, se acabó. Sí, Chao. no, y también para Génesis, y le dice si te puede pasar todas las respuestas de los exámenes, ¿sabes? Coño, entonces, tú si eres arrecho, te va a pasar la respuesta del examen. Coño, pero, Una Sí. pregunta, pero coño, que pero se le ponga el examen coqueta, va a algo, no ser- sé. miren, el examen va a ser presencial o online, pero en la escuela. Pero no hablen varios al mismo momento. Ordénense. Y no se puede cambiar. Cambien eso para la próxima semana. Sí, pero tenemos que preguntarle eso. Porque hay un grupo que termina prácticas que si el martes, podemos hacerlo ahí, el martes. Las respuestas, recuerda. Sí, rota 2 polvorosas más porque me dejaron sin polvorosas, por favor. ¿Quieres más? Mierda.
Bueno, No sé, me paré y ya no habían carros. saliendo del Otra libro. cosa, preguntarle a Génesis. La clase de mañana, mira, que se debería, se le debe decir al doctor que llame a Abreu para que diga que tenemos clase mañana, porque tengo guardia y llegaría tarde, ¿ves? Porque si la clase es en la mañana. No, porque ellos ya están informados, ¿no? Está bien. Bueno, chao niños, porque yo estoy gastando datos, cuídense. Chao. Puedo finalizar. Chao. Chao, bye.